He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. En el tema del sufrimiento, les decía que es complejo, porque a veces usted puede decir, pero usted puede ponerse de pie y hablar sobre el sufrimiento porque usted no está sufriendo, ¿no? Usted me puede decir, Dios lo bendiga, hermano, pero porque usted no está sufriendo, usted no está experimentando lo mismo que yo. Sí. Entonces, por eso a veces ponerse a hablar sobre estos temas no es fácil, porque se toca piel, ¿no? Se toca fibras, se toca la médula espinal, digamos, el sistema nervioso en el fondo, ¿no? Entonces no es fácil. Sin embargo, aunque quizás yo no tenga una teoría o no esté sufriendo, entiendo a las personas que sufren. He visto en el mundo millones de personas sufrir. He visto a miles de personas llorar. Cuando uno ve la televisión, uno ve cómo la gente sufre. Se sufre mucho. La gente sufre y eso es algo real. Aquí en la ciudad de Quito estoy seguro que muchas personas están sufriendo. Algunos quizás, tanto es su sufrimiento que piensan en quitarse la vida. Que no les queda otra cosa, que piensan que ese es el mejor camino, ¿no? Entonces el sufrimiento, hermanos, es algo verídico. Sufre, me imagino, ¿no? Uno a veces puede fingir estar sonriendo, pero por dentro está atribulado, por dentro tienes un cadáver. Está muriendo. Sí, adentro es un cadáver, está muerto, sin sentido. Entonces, hermanos, el tema es válido el poder entender este tema. En el 2007, un moreno de 70 años, vestido estrafalariamente, ¿no? Llevaba pantalones jean, una ropa de color y un maletín negro, entró a una corte americana. Todos pensaban que ese viejo llevaba una bomba. Medio extraño, entra al Congreso, abre el maletín y saca un enorme papiro, un papel, donde él hacía su denuncia a Dios. Estaba demandando a Dios. Y eso, él no era un loco. Él es un reconocido político en el estado de Nebraska. Él es político y él es abogado. Pero en el 2007 él denunció a Dios. Y en su denuncia decía que Dios provocaba los terremotos. Dios provocaba los tsunamis. Que Dios hacía que los bebés nazcan con problemas congénitos, con defectos. ¿Por qué las mujeres son violentadas? Dios es el culpable. E hizo su denuncia. Usted lo puede ver en internet, en inglés. Está la denuncia que este abogado hizo hacia Dios. Aunque mucha gente no lo denuncie, pero en lo profundo de su corazón está ese sinsabor, ¿no? Hay gente que ora y al final su familiar se muere y Dios no contestó la oración. Hay esposas que oran porque su esposo algún día cambie y nunca cambia. ¿Por qué a uno le hace el milagro y por qué no a mí? ¿No? Entonces la gente comienza a sufrir. Y sí, los ateos justamente tienen como argumento de que Dios, si Dios existiera, no hubiera sufrimiento, no hubiera dolor. Así dicen los ateos. Ese es uno de sus grandes argumentos de los ateos. Si Dios sufriera, si Dios existiera, no hubiera dolor, no hubiera sufrimiento. Pero ahora, vamos a solucionar esa teoría. ¿Será cierto que si no hay sufrimiento, si no hay dolor, la gente amaría más a Dios? ¿La gente se entregaría? ¿La gente se arrepentiría? Supongamos que Dios comience a hacer milagros
muchos milagros. Se acabaran los enfermos y Dios comenzara, sería una época de milagros. ¿Le iría bien a Dios? ¿Amaríamos más a Dios? Si Dios hace que África, donde hay muchos pobres, niños raquíticos, bastante delgados, casi pegados al hueso, si Dios hiciera que África, la gente no tuviera esas necesidades, ¿los europeos se convertirían a Dios? ¿Son preguntas? Es que, hermano, Dios ya tiene experiencia en esto. Dios tiene experiencia en esto. Una época cuando Dios no contestó por 400 años. Había un pueblo que había sido sometido a la esclavitud, los israelitas. 400 años esclavos. 400 años los egipcios le hacían la vida imposible a ese pueblo. Ese pueblo clamaba para que Dios los librase. En el año 30, Señor, líbranos, cumple tus promesas, tu pacto, somos Dios, somos el Dios de Abraham, de Isaac. Y ese pueblo le clamaba a Dios y Dios estaba en el silencio. El año 80, los egipcios maltrataban de una manera terrible a este pueblo, los pisoteaban, los tenían como esclavos, explotados. Y ellos clamaban a Dios y Dios, en el año 250, el pueblo estaba ya acabado, sin fuerzas, sin energías, y seguían clamando a Dios, pero Dios estaba cruzado de brazos, no hacía nada. Llega el año 400 y Dios decide llamar a un líder llamado Moisés. Moisés, tengo una misión para ti. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto. He visto su sufrimiento, he visto su dolor. Dios tarda, pero cumple. Así que Dios decide librarnos. Y a los 400 años, Dios libra a su pueblo. Utiliza a Moisés. 10 plagas sobre esos egipcios. Ni así ese faraón era tan duro, quería dejarlos. Dios tuvo que, a través de Moisés, abrir el mar Bermejo, el mar rojo. Y el pueblo pasa sobre tierra seca. Milagro, ¿no? Son milagros. Son milagros portentosos, maravillosos, extraordinarios. Dios revelando, y a partir de ahí Dios muestra una serie de milagros a ese pueblo. Ese pueblo pasó a vivir por el desierto. Y ahí en el desierto, hermanos, Dios se comportó como una madre. ¿Sientes frío? Entonces te voy a arropar. ¿Tienes sed? Te voy a dar agua. Y Dios le daba agua. ¿No tienes luz eléctrica? Entonces dice que Dios ponía una columna y el pueblo andaba a la luz de esa columna. Hace mucho calor. Dios le ponía su sombra. ¿Tienen hambre? Dios proveía maná. Hermanos, Dios allí, mano a mano con su pueblo, dándole sus milagros. Y yo le pregunto, ¿y ese pueblo se acercó más a Dios? No, al contrario, querían regresar a la esclavitud. Así que no vaya a pensar que los milagros nos acercan más a Dios, hermano. No, los milagros no nos acercan. Ya Dios ya sabe esto, Él nos conoce mejor. Él nos conoce mejor. Ese pueblo, ¿qué hacía? Le decía a Moisés, ¿para qué hemos venido a este desierto? ¿Para que muramos? ¿Cómo es posible que comamos este pan tan liviano? Nosotros queremos las ollas de Egipto. Extrañamos los ajos, los porros. Extrañamos la cebolla de Egipto. Yo no sé por qué extrañaran. Cuando dice eso está hablando de ese sazón. Extrañamos eso. Oh, hermanos. Y Dios le dio muchos milagros a ese pueblo. Un día unas serpientes le picaban a ese pueblo. Y Dios le dijo, Moisés, yo amo a este pueblo. Hazte una serpiente de metal. Y todo el que mire sea sanado. Hermanos, ¿sabes cuándo de los que salieron entraron a la tierra prometida?
Está demostrado que los milagros no le vuelven el alma a Dios, a nadie. Está demostrado ya. Porque gente, Señor, si tú me bendijeses, Señor, si tú me dieres. El dinero, si Dios nos bendijera con dinero y en todo el mundo todos tuvieran un puesto de trabajo con buen sueldo, ¿la gente seguiría a Dios? Pues la Biblia habla de un muchacho que solo tenía 8 años, chiquitito, y ya era rey. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y se te será dado. Y este muchacho en su inocencia y humildad, y le dice a Dios, yo quiero sabiduría, Señor, yo quiero sabiduría. Amén. Y Dios le llena de sabiduría. Su sabiduría se hizo tan grande en toda la tierra que los reyes venían a consultarle. Pero Dios no solo le dio sabiduría, sino que Dios también le dio riquezas. La Biblia dice que nunca antes en Israel había tanto dinero, que el oro era como las piedras. Una época gloriosa, majestuosa. Toda la pompa y la gloria la tenía este hombre. ¿Y le fue bien al rey cuando tuvo riquezas? Aquel que escribió los proverbios, que cuando uno lee, uno queda boquiabierto y pasmado, queriendo conocer a ese muchacho. Más tarde lo ve a un hombre cruel, insensible, desviándose de los caminos de Dios, teniendo más de 700 concubinas, 300 mujeres, 1000 mujeres. A algunos de acá les gustaría ser como Salomón. Hermano, acá tenía todo el billete que se manejaba, ¿no? Hermano, no le fue bien a Dios. Llegando Jesús, ellos estaban ahí en el desierto y Jesús tuvo compasión, mucha gente sin comer, cerca de 15.000 más o menos que había ahí, y solo contaban con 2 peces y 5 panes. No había más. Ese era el fiambre de un muchacho, la lonchera que una madre atenta le dijo, llévate por si acaso. No había más. Esa gente no tenía que comer. Entonces el Señor Jesús, compadecido, hace el milagro, que la gente se sació y también sobró. Pregunto, ¿y le fue bien a Jesús? No. Esa misma gente que recibió aquel milagro fue la gente que le decía en la cruz, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Si a otros salvó, ¿por qué no se salva? Hermanos queridos, los milagros no nos acercan a Dios. Al contrario. Nos pueden alejar, ¿sí? Ahora hay una muestra que voy a dar como ejemplo, por eso no voy a citar los textos bíblicos, ustedes conocen la historia. Hubo un hombre que Dios se sentía orgulloso de ese hombre. Y decía, no hay nadie como mi hijo Job, recto, varón perfecto. Sí, así decía, Dios, mira, se sentía contento con su hijo Job. No hay nadie como él, virtuoso, recto, apartado del mal. Es que Job era temeroso de Dios. Y dice que él tan temeroso de Dios hasta que se preocupaba por sus hijos. Quizás mis hijos han pecado. Voy a ir a orar con ellos. Voy a hacer sacrificios con ellos. Y Job amaba a Dios. Y un día que Dios estaba reunido en una asamblea, el diablo se acerca. Y ja, le dice así. Ja. Tú dices que Job es un varón recto y apartado y justo del mal. Yo te voy a mostrar que no, le dice. Él te obedece porque tú le has bendecido. Claro, Job era el hombre más millonario. Era un jeque, hermanos. Millonario, pues. No les faltaba nada. Es que él te sirve no de balde, sino porque tú le has bendecido, le has dado de todo. Quítale esas cosas para ver cómo no reniega de ti. Y Dios dice, bueno, acepta el reto. Ese es el conflicto de los siglos, de paso. Acepta el reto. ¿Ya? Le dice, bueno, pero no toque su vida.
Se le da el permiso a Satanás, ¿no? Ahí es donde Dios juega el ajedrez, ¿no? Dios se pone a jugar ajedrez con el diablo. Sí, sí, porque era un reto, hay que mirarlo desde el plano del conflicto de los siglos. Entonces Satanás comienza a hacer las primeras cosas. Lo primero que hace, ataca su lado económico. Sí, vino un mensajero del Señor, ¿sabes qué? Estábamos nosotros trabajando y de pronto vino un rayo y se murieron las vacas, se quemó la casa y se perdió todo. Hermano, de la noche a la mañana, Job se quedó en la miseria. Estamos hablando que ese era un problema económico, es decir, se quedó en la miseria. Se quedó sin un centavo. Todo lo había perdido. Hay gente que no puede resistir este tipo de pruebas, ¿no? Hay gente que les reclama a Dios. ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿No? ¿Por qué la situación? Fíjate, esa es la primera prueba. A ver si usted perdiera su casa. Perdiera todo. ¿Lo puede perder? Sí. Viene un terremoto y destruye las casas. Sí, podemos perder. A ver si alaba al Señor. Gracias por quitar. La segunda prueba, que para mí es bastante dramática. No perdió un hijo, perdió 10. 7 varones y 3 mujercitas. Y hay hijos adultos. Lo más normal, siempre he dicho yo en mis predicaciones, que es un padre entierre A sus hijos. pero cuán doloroso sea que tú, padre, madre, entierres al hijo de tus entrañas. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor que tú, padre, entierres a tu hijo! O sea, quiero que veas el drama de Job. Él, su esposa, enterrando a sus hijos. La Biblia dice en todo esto, Job no renegó de Dios. La tercera prueba, que es aún más terrible, es que él tenga una llaga en todo su cuerpo. Porque la salud dice, ¿qué dice? ¿Qué se dice sobre el pensamiento de la salud? Es lo más importante. Sin salud no se puede hacer nada. Ahora le ataca a él, a su salud. Una llaga maligna, desde la punta del pie hasta la cabeza, le atacó. Fíjate cómo venían los males unos tras otros. Porque cuando los males vienen unos tras otros. Vienen con IVA, ¿no? Incluido IVA. Y hermano, qué terrible. Cuánto dolor para ese hombre. Cuánto sufrimiento. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, volveré. Sea bendito el nombre. Y en todo esto él no renegó. Pero escúcheme, los males fueron creciendo. Ya vimos ahora el cuarto. ¿Sabes cuál fue el cuarto? Y para mí es el peor. Su esposa, exacto. Que la esposa fue aquella que lo acompañó a Job cuando perdió todo. Todo el dinero, la esposa estuvo ahí. Cuando perdieron sus hijos, la esposa también estuvo enterrando a sus hijos y llorando la partida de sus hijos. La mujer sufrió también, no vayan a pensar. Pero aquí es donde se debilita uno. Cuando ve a su esposo que ya no servía. ¿Viste? Porque no tiene salud, ya no le servía. Ya no le servía. Ella decide abandonarlo. Le dice, maldice a Dios y muérete. Sí. Pero otra versión en hebreo dice, bendice a Dios. En otras palabras, no se iba contra Dios, se iba contra su esposo. O sea, lo está abandonando. Muérete. Das asco. El mismo Job dice que el aliento a su esposa le parecía nauseabundo, ¿sí? De Job. Y ella lo rechazó.
Fíjate cuánto dolor. Luchando ahora solo contra el mundo. Fíjese. Luchando contra el mundo. ¿Sabes cuál es el quinto? Los amigos. Los vecinos. Cuando lo veían así, en la total debacle, lo veían así en esa situación, los amigos comienzan a murmurar. Mira, ve lo que le está pasando a Job. ¿Qué pecado habrá cometido? Fíjense, y era el hazme reír. Los vecinos comentaban y comenzaban allí a murmurar. Sí. Qué dolor para él, ¿no? Qué dolor. Se acercaban, pero solo para cuestionarlo. Sí, seguro que por esto te está pasando, por esto. Cuán difícil. Job había llegado al punto cero. ¿Se sabe? Pregunto, hermano, ¿tú has llegado ya al punto cero? ¿Has perdido a tus hijos? ¿Y por qué te desesperas? ¿Has perdido toda tu riqueza? ¿Que no tienes ni un plato ni dónde sentarte? Pregunto, entonces, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué te afliges? ¿Qué has perdido? Job lo había perdido cero. Todo. Llegó al punto cero. El punto cero es el no tener nada. Job lo había perdido todo. Pero ¿sabes lo que dijo en el punto cero? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y Él se levantará. Cuando llegues al punto cero, tú vas a entender la cruz del Calvario. Cuando llegues al punto cero, tú vas a entender que Dios siempre estuvo contigo. Que Dios no te ha abandonado. El sacrificio de Jesús es la prueba más grande de que Dios no se ha olvidado de tu vida. Amén. Hermanos, ¿se puede ser feliz no teniendo dinero? Sí. A nosotros nos han metido la idea, ¿viste? La idea de que nosotros podemos, la felicidad es cuando tenemos dinero. Sí, nos metieron de chiquititos, así nos educaron nuestros padres. Yo no quiero que seas un ladrón, un delincuente, trabaja. Por eso tienes que estudiar para que no seas un delincuente. Nunca le digas a tu hijo eso es una mala enseñanza. No les enseñes así a tus hijos, porque luego van a ser vagos. Porque ellos van a hacerte la contra. Y hay gente que dice, cuando tenga un carro, 0 kilómetros, seré feliz. Sí, dígame a mí que yo he tenido algunos autos, ¿no? Fui feliz. ¡No! ¡No! Era otra carga más. Es carga, es una carga. Al paso, los hijos no son carga, ¿no? Pero el auto sí es una carga. Que las multas, que que el otro, que uno no sabe mucho de leyes, que el motor. Después uno dice, cuando me case seré feliz. Sí, cuando me case seré feliz. Bueno, yo me casé y fui feliz. Ay, vienen otros tipos de problemas. Porque somos tan diferentes el hombre y la mujer, que a veces la vida nos amargamos dentro del hogar. No fui feliz. Y hay mujeres que dicen, bueno, cuando tenga mis hijos, sí, cuando tenga mis hijos voy a ser feliz, voy a ser feliz. Vinieron los escuincles. Me amargan la vida, hijos. Solo les hacen sufrir, me decía una madre. Solo sufriendo, por la culpa de ustedes estoy enfermo. ¿Fuiste feliz? Cuando yo tuve los hijos, tampoco. Cuando tengo una casa bonita, ¿seré? Ah, no, todavía no la tengo. No, hermanos, te estoy diciendo la verdad. Ni una de esas cosas te da la felicidad. ¿Sabes lo que necesitas para ser feliz? La bendición de Dios y el pan. No, ni siquiera salud. Sí, ¿qué tal que haya pan y
No, yo te voy a demostrar ahora. No necesitas salud para ser feliz. Porque si no, entonces todos los enfermos son infelices. ¿Sí o no? ¿Sí? No, ni siquiera la salud necesitas para ser feliz. O sea, no han metido ideas irracionales. Por eso que hay gente cuando le dan un resultado, yo cuando fui esta vez al hospital, le dieron un resultado y la gente llorando, algunos queriéndose suicidar, desesperarse. No, hermano, si te dan un resultado adverso, acéptalo, pero no seas infeliz. Tú eres bueno, Señor, si tú eres el que guías mi vida, tú sabes que eso mejora, así que eso no te debe a ti deprimir o decir ya no avanzo, aquí te bloqueas y ahí mismo moriste. Ni siquiera la salud te da. Eso lo comprobó Job. Todo lo que da la felicidad es este pensamiento. Yo sé que mi Redentor y Él se levantará. La felicidad la da el Señor Jesús. Mi paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz. Hermano, recuerda, esa es la felicidad que nos da el Señor Jesús. Solo al llegar al punto cero, llegarás a la cruz y comprenderás que allí en la cruz Dios estuvo contigo. Quizás no te haga milagros en esta vida, pero tenemos la seguridad que tenemos el don de la vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.